Hola, buenas personas, buenísima gente de las redes sociales, televidentes de Teleécija, la televisión comarcal privada, y oyentes de Radio Safa, ese pedazo radio cultural que dirige nuestro amigo Juan Palomo. Antes de seguir saludándolo yo a ustedes, pues vamos a saludar a la persona que está con nosotros, aquí a la derecha de este servidor, de él y de todos ustedes, y a la izquierda de sus tablets, televisores, móviles, ordenadores, etcétera, etcétera. Una persona muy conocida en los ámbitos periodísticos a nivel nacional e incluso internacional, y también en Écija, porque lógicamente él es ecijano, y como ustedes bien saben, pues estos vídeos tratan a lo largo de estos 6 o 7 años pues de la historia, de la cultura, de los personajes históricos, de los personajes actuales, para que en esa cápsula del tiempo, de la biblioteca del tiempo, bueno, pues dentro de 50 años, 100 años, pues digan, uy, don Antonio Yélamo Crespillo, ya lo he dicho. ¿Quién era este señor? Pues dicho por ahí, pues nos va a contar quién era. Don Antonio, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Qué amable eres. La verdad que tenía ganas ya de establecer ese diálogo contigo porque te sigo y la verdad para mí es una gran satisfacción que hayas pensado en mí en venir aquí. Voy a empezar bien. Sí. Pareces más joven de la edad que tienes, tío. Totalmente, sí, claro, sí, claro. Sí. Pareces más joven. Sí. Pareces más joven, te lo dirá tu señora que sí. Sí, mucha gente, claro, por la calle me van diciendo. La verdad es que estoy a punto de cumplir ya los 65 y yo por lo menos no siento que tenga esa edad, por lo menos. Yo tengo 70, pero yo por dentro tengo un espíritu juvenil que no me vea. Eso es lo fundamental. Yo no tengo sentido del ridículo. Eso es. Yo no tengo... Estupendo. Bueno, pues el amigo Antonio Yélamo Crespillo, hermano de mi buen amigo que tanto aprecio y tanto quiero, Damián Yélamo Crespillo. Además colaboramos en su tiempo durante unos años en Radio Écija de la cadena SER, hoy todavía me sale SER, 95.4, Radio Écija cadena SER. Ay, Dios mío, qué tiempo aquello. Y de Pepi Yélamo, que fue concejal de urbanismo, ¿no? De cultura, o algo en asistencia social. En el ayuntamiento. Y hay otro hermano también, que es hijo predilecto de la ciudad, Manuel Yélamo, Manuel, que fue profesor, creo, en los Salesianos, ¿no? ¿O no? No fue profesor. Él no llegó a ser profesor. Pero bueno, estuvo en Radio Écija cuando empezó. Sí, esos inicios están aquí, en Radio Juventud de Écija, pero posteriormente ya desde el punto de vista profesional arrancó en la COPE. Fundaron junto con otros écijanos, José Francisco Sánchez, que en paz descanse también, Radio Popular de Jerez, y bueno, fundaron previamente Radio Popular del Ferrol, Jerez, y hicieron una trayectoria profesional común durante mucho tiempo. ¿Eso está hablando en los 50, Antonio, o los 60? No, estoy hablando de los 60, a partir de los años 60, ¿no? Sí. Bueno, pues, y otro hermano más, tocayo mío, que tampoco está. Bueno, ¿no? Rafael, nuestro pobre hermano Rafael murió en Alemania, era emigrante, y tristemente para nosotros fue todo... De esos que yo digo, de esos 20.000 personas que se fueron. Claro. Ahora que se habla tanto del fenómeno de la inmigración y de la emigración, nosotros los andaluces sabemos muy bien lo que es eso. Y en nuestra casa tenemos siempre esa profunda pena de que nuestro hermano murió muy lejos de aquí, ¿no? Y bueno, ahí está. Estupendo. Bueno, pues el amigo Antonio nació en el año 1958. Exactamente, si no me falla la memoria. Él ya ha dicho la edad, se ha anticipado. Ahora entraremos en profundidad, dónde los colegios, la infancia, la juventud y todo eso, porque estos vídeos son buenos para conocer la trayectoria de los écijanos, como yo digo, insignes, ilustres, de la época actual, porque ya del futuro ya hemos hablado de Luis Vélez de Guevara, en fin, y tal. Tengo una chuletilla aquí pequeña, porque claro, yo no tengo pinganillo, ni tengo teleprompter de esto, ni nada, porque los medios que tienen son muy precarios. Es licenciado en periodismo,
En el año 1982 tiene su primer trabajo en Radio Cádiz como redactor y posteriormente como jefe de servicio informativo. En el año 1997 es nombrado jefe de los servicios informativos de la cadena SER de Andalucía. En el 2011 es director regional de la cadena SER de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y recientemente, en febrero creo que ha sido, corrígeme, delegado ejecutivo de Prisa Media Andalucía, que eso abarca, entre otras cosas, ahora él hablará un poco más extenso, la SER, El País, 5 Días, que es un diario económico, como bien saben ustedes, y el diario deportivo AS, amén de otras cosas, claro, en la cadena SER entra no la cadena Z, sino también cadena dial, en fin, ahora él nos lo explicará, y salvo error u omisión, Antonio creo que también es el grupo periodístico de comunicación empresarial más potente de España, creo, no lo sé, ahora tú me lo confirmas. Y ya para terminar, y antes de... él está casado con una cigana, Mercedes, y fruto de ese amor y de ese feliz matrimonio, tienen 2 hijos, José y Mercedes. A José todo el mundo lo conoce. Sí. ¿No? Sí, Yo claro. creo que sí. Muy Porque ahora lo voy a decir yo, decía, ¿quién es José? José, José. Hola, José. Buenos días desde tu tierra. Bueno, aunque tú eres gaditano, pero bueno, tú eres cijano, ¿eh? Tú, las raíces son las raíces, porque el padre y la madre son de Ecija, así que tú eres cijano también. Vamos, desde tú que sí, gaditano, vale. Andaluz y español, vale. El de la sexta noche ahora se llama Explica o algo así, ¿no? Sí, la sexta explica, se llama ahora. Antes le decían al niño, oye, tu padre, y tal, porque ustedes han visto ya una pequeña sinopsis muy resumida del currículum del amigo Antonio, y claro, todo el mundo le decía, oye, ¿tu padre es Antonio Yelamucre? Sí. ¿Ah? Y ahora él le dice, Ahora al oye, revés, tu hijo... Yo soy el padre de ese que sale en la tele. El padre es el que sale en la tele. Sí. Hay que las curiosidades de la Sí, vida bueno, sí. y las connotaciones. Y la otra hija, que también estudia periodismo Estudió y que periodismo. está en el Betis o algo así, Está ¿no? en la fundación del Betis, del Real Betis Balompié, Anda. en el área de comunicación. Muy bien. De modo que está muy contenta, muy feliz. Mercedes Yélamo Mena, y también una excelente profesional. Una periodista que escribe muy bien además. ¿Sabes? El padre, ¿qué va a decir? No. Y el niño habla muy bien también, ¿no? El niño también, pero es que como el niño es súper conocido, pues voy a tratar de resaltar más las virtudes de Mercedes, que está muy feliz trabajando en la Fundación del Betis. Es más joven que Es más José. chica. Sí. Son 4 años más pequeña 4 que... añitos. ¿Tiene la parejita? Sí, la parejita y ya está. Muy bien. Y ya está, vale. Sí. Bueno, pues en vez de, vamos a hacer la línea del tiempo, en vez de irnos al año 58, vamos a empezar por lo último, en febrero de este año. Sí. Que eres el director ejecutivo de este grupo que yo he dicho. Cuéntanos algo del grupo que conozcamos, ¿verdad? Que todo el que está en los medios de comunicación lo sabe, pero ten en cuenta que aquí nos ven personas por todos lados y vamos a documentarlo. Bueno, ese se refiere al grupo Prisa, que es el grupo líder en español, tanto en nuestro país como en América, y la verdad que este paso de crear responsabilidades regionales, en definitiva, lo que busca es coordinar los distintos, podemos decir, productos del grupo, o sea, tanto al hacer como el país, 5 días, y que haya una mayor transversalidad, una mayor comunicación en cada una de las acciones que viene llevando a cabo. En definitiva, de lo que se trata es de coordinar un poco el trabajo, no hay más, y también de representar un poco lo que significa el Grupo Prisa en el territorio. Pero este grupo es como un conglomerado de todo. El Grupo Prisa... Prisa existía, sí. Pero el grupo como yo he dicho antes, que perdóname con la chuleta, de Prisa Media Andalucía. Claro, esto se ha hecho una organización territorial para agrupar todas las actuaciones que se llevan a cabo en cada una de nuestras comunidades, ¿no? Al igual que hay un delegado de Prisa Media en Andalucía, lo hay en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco. En definitiva, se trata de una organización, podemos decir, periférica, para tratar de poner en orden el trabajo que se realiza, potenciar el desarrollo de los mismos en el territorio y, en definitiva, que haya una mayor transversalidad entre la SER, el país, 5 días
y el AS, una mayor homogeneidad en el trabajo y, por tanto, una mayor, si se me permite, rentabilidad desde el todo punto de vista, ¿no? Una mayor coordinación para un mejor funcionamiento, ¿no? Ya. La sede central supongo estará en Madrid. Sí, 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 está en Madrid. Y después ustedes sois ya como en cada autonomía o Claro. cada región, funcionáis y tal. ¿Cuánto bajo tu carpa, tu responsabilidad o tu paraguas, Antonio, si lo sabes, si es que te acuerdas, cuántas emisoras tienes bajo tu cargo? En Muchas, Andalucía, más de 50 emisoras. más de 50. Y una plantilla en general global de unas 200 personas. Es una radio referencia en Andalucía, como bien sabes, tanto la SER como el resto de productos también radiofónicos, como ser Cadena Dial o 40 principales, ¿no? O Radio Le. Es una radio muy enraizada en nuestro territorio y desde luego que cuenta con el favor de la gente, eso está claro, y por lo tanto es una radio muy, muy identificada, muy de los andaluces, ¿no? Y nuestra labor se trata de eso, de no perder esa conexión con la ciudadanía en nuestro trabajo diario, ¿no? ¿Tu día a día que en un despacho o tú Bueno, hay mucha labor de despacho. Porque tu micrófono ya no hace. Bueno, ya antena no hago. Sí es cierto que aparte de mi labor como gestor, podríamos decirlo así, en la radio y en general en el grupo, también tengo el afán de mantener mi instinto periodístico como tal, ¿no? Y de hecho colaboro con las tertulias de los matinales de Canal Sur Televisión desde hace ya bastantes años, y eso me mantiene un poco en alerta desde el punto de vista informativo, porque claro, tienes que ejercer tu opinión sobre diferentes temas de actualidad y por lo tanto eso requiere estar muy pendiente más allá de lo normal, porque evidentemente, por muy gestor que sea, sigo siendo periodista y sigo teniendo esa obligación profesional de estar pendiente de todo lo que sucede y mantengo ese hilo con el periodismo, ¿no? También hasta hace poco he estado escribiendo en periódicos y colaborando, pero fundamentalmente ahora mi trabajo se centra en la gestión de la radio. El despacho, la oficina, la coordinación. El despacho, la coordinación, hablar, pero en definitiva también no deja de ser comunicación, quizás de otra manera, porque en definitiva nosotros, como yo digo, somos una empresa informativa, no somos una empresa que se dedica a hacer tornillos, con todo mi respeto, ni es una empresa de ingeniería, ni un despacho de abogados. Es una empresa que está vinculada directamente con la actualidad. Y para mí, creo, es muy importante ese matiz, porque también en los puestos de gestión es bueno que estén periodistas, ¿no? Los periodistas también demuestran que pueden ser gestores de un medio de comunicación, que mejor que un periodista, ¿no? No quiere decir ello que sea una obligación ineludible. Hay colegas míos que nos dan 20.000 vueltas a nosotros y no son periodistas, ¿no? Pero bueno, ese elemento distintivo que es la empresa informativa, creo que le viene bien que un periodista también la dirija, ¿no? Hombre, sí, porque cuando tú tomas, yo que lo aplaudo y me gratifica mucho lo que me estás diciendo, porque yo vengo del mundo empresarial, tú sabes, y yo he tenido muchas relaciones con bancos y demás, y yo creo mucho en la juventud, porque tenemos, ahí está, un exponente, ahí está tu hijo, por ejemplo, no vamos a, que tendrá menos de 40 años, supongo, ¿no? Yo tengo mucha fe porque hay una juventud muy, 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 muy buena. Pero yo recuerdo en los años 60 y 70 y tal, y 80, que para ser director de banco, tú llegabas para ser director de banco con 40, 45, 50 años, habiendo empezado de botones, de tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, Alfonso Cames, que en paz descanse, por ejemplo, del presidente del Banco Central, tantísimos años, él empezó de botones en el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, haz lo que tú has dicho, tú eres periodista, cuando tú vas a tomar una decisión, tú tienes una experiencia previa para tomar esa decisión, porque tienes un recorrido, además de la profesión, y tienes una edad, y además sabes ponerte también en el lugar de la persona que va a tener que recibir esa instrucción tuya. Yo así lo veo. Sí, yo pienso que
que es el camino adecuado, ¿no? No quiere decir ello, insisto, en que todos los medios de comunicación tienen que estar, o radios mejor dicho, tienen que estar en manos de periodistas, pero esa es la tendencia general y creo que en cierta manera es lo lógico, ¿no? Pensar, ¿no? Que una emisora de radio, que insisto, no deja de ser una empresa informativa, un medio de comunicación, esté al frente de la misma un periodista o una persona que venga de ese ámbito de la comunicación, ¿no? No estoy hablando de títulos ni nada de eso. Ya. Bueno, pues ya ahora vamos a hacer la línea del tiempo, vamos al reloj para atrás, para atrás, para atrás y nos vamos al 58. ¿En qué zona de Écija vienes al mundo? Y esos primeros años, ¿dónde fueron? ¿En qué colegio? Bueno, ¿Qué recuerdas tú de...? Bueno, yo recuerdo muchas cosas. Mi hermano Damián, por cierto, se queda muchas veces alucinado de las cosas que yo recuerdo cuando era chiquitillo porque él ni no se acuerda. Pero yo soy de la calle Paloma, en Cañato. De allí somos todos, allí nacimos todos. La calle Paloma, perdona, Antonio. Está... Es que hace 3 años o 4 hice un vídeo de esto con Manolo Rodríguez de Nevalú, de Nevalú. 3 horas y media, no te lo pierdas, no te asustes que no vamos a estar 3 horas y media, ¿eh? 3 horas y media. Sí. Y creo que me decía, si no la calle Paloma, porque ahí nacieron, o sea, ahí nació lo que es Nevalú. Y fíjate, Nevalú hoy lo que es, ellos son de ahí, sus padres allí. Ellos empezaron a fabricar en el corral de la casa. Y si no era la calle Paloma, es por una allí próxima cerca, a la calle Cañato, Paloma, de Cañato, vamos. Sí. De Cañato. Sí, pues allí nací, mis padres tenían allí, montaron en su día, quiero recordar, una pequeña tienda de comestibles. Mi padre trabajaba de panadero en, ¿cómo se llama? Pensa. Sí, la famosa Pensa. Y hay por ahí una foto rulando de mi padre con el carro y el caballo con el que llevaba el pan. Sí, y el de hielo también iba a caballo. Eso es. Y el pipero también iba a caballo. Eso. Yo recuerdo noches de verano durmiendo al raso allí en el patio. Y luego el barrio en sí, Cañato, tenía mucha vida, mucha familia. Carmen Castilla, ahora va a la candidatura del PSOE, antes secretaria general del PSOE, de UGT Andalucía, también era de allí, de esa misma calle. Era una zona muy bulliciosa, por decirlo. Y me acuerdo yo también cómo se concentraba toda la actividad en torno a la fuente que había allí. Sí, es verdad. También tengo un recuerdo muy bonito de cuando había toros y iban por la calle esta para arriba la banda de música tocando. Lleva razón. En fin, tengo recuerdos muy lejanos, pero muy definidos, muy concretos, muy tiernos de aquella época. Y finalmente nos fuimos a vivir, consiguieron mis padres un piso en La Guita. Y entonces el resto con 5 años por ahí me tocó a mí ya, cuando nos fuimos a La Guita. 5 años. 5 años tendría yo. Perdona, tiempo muerto con baloncesto, Antonio, porque tú también de periodismo deportivo sabes muchísimo. Vamos a explicar a todos los que nos están viendo de por ahí fuera qué significa lo del barrio de La Guita. ¿Por qué de La Guita? Pues o lo explicas tú o lo explico yo. Explícalo tú. Bueno, era porque fueron de los primeros pisos que se hicieron, vamos, los primeros eran otra vivienda, pero eran pisos pequeñitos, todos vivíamos en casa de vecinos. Yo no sé si tú vivías en casa de vecinos, yo sí vivía en casa de vecinos. Y claro, aquellos pisos eran chiquititos, no sé si dice 55 metros. Sí, no tendrían más. 55 metros, pero allí había familias que se metían 18. Era el padre, la madre y 16 hermanos. Y entonces, claro, para ver si le cabía la cómoda, que es lo que había en aquellos años, y la cama y tal, pues no iban 1 metro, iban con una guita. Y como los polos somos así, con las definiciones pues se quedaron los pisos de La Guita, que se llama barriada, no recuerdo. Barriada Santana. Así que un saludo muy cordial a toda la buena gente y buenas personas de la barriada, ¿vale? Sí, allí hay familia, amigos. Por favor. Nada, pues allí ya desarrollamos toda nuestra niñez y prácticamente hasta que me fui a Madrid a estudiar. O sea que yo soy muy del barrio de La Guita. ¿Antonio a Madrid? Sí, yo me fui a Madrid porque eso fue una decisión muy importante y que fue clave en mi vida profesional y en mi vida en general. ¿Tú estudias periodismo en Sevilla? No existía periodismo en Sevilla. Había un centro privado que costaba mucho dinero y yo evidentemente mi familia no tenía capacidad para costear eso. Así que pedí la prescripción en la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Periodismo, solicité la beca y efectivamente me la concedieron y aún así con la beca y todo, con el esfuerzo
de mis padres, pues, y el sacrificio de mis padres, pues yo me fui a Madrid a estudiar periodismo. Soy de la 7ª promoción, en fin, una facultad prácticamente muy reciente. Tú no habías salido de Écija. Yo de Écija no había salido. No, La verdad, era fue un un trauma salto... para tus padres. Sí. Que para tus padres serían... Sí, pero ellos confiaban mucho. Ten en cuenta que nuestros padres, pero que en definitiva... años... Sí, para ellos el hecho de... Eso en general ha ocurrido con la generación de nuestros padres. Ellos tenían perfectamente claro que la educación era lo que se llama el mejor ascensor social. Era lo mejor para progresar, ¿no? Y tenían claro también que yo tenía una vocación muy importante por la comunicación. Tal vez influido, evidentemente, tal vez no, seguro que he influido por la figura de mi hermano Manolo, ¿sabes? Que ya estaba trabajando en la radio y que yo escuchaba la radio, etcétera, etcétera. De modo que cuando tomé la decisión de estudiar periodismo, lo hablé con mis padres tiraron para adelante con ese esfuerzo y ese sacrificio, y claro, efectivamente, el salto fue del bachiller en Sevilla, en Écija, en el San Fulgencio, a Madrid, ¿no? En la Complutense. Fueron 5 años clave. 5 años era la carrera. 5 años era licenciado, y la verdad que para mí fueron fundamentales, ¿no? Encauzó mi vida profesional y mi trayectoria vital, ¿no? Porque te fuiste con 16... Con 17 años me fui a Madrid. 17 años. Aprobé entonces, y me fui ¿la novia ya la tenía? Sí, ya, porque era compañera mía. 5 años en Madrid, un chaval andaluz en Madrid, con arte, con clase y tal, una madrileña me lo coge. Nada, yo ya estaba cogido. Mi novia entonces, Mercedes Vena, se fue a Sevilla a estudiar, y yo, sin embargo, me fui a Madrid, y mantuvimos la relación, claro que sí, hasta el día de hoy, afortunadamente, para todo. Y allí estudié en Madrid. Aquello, en esa facultad, fue un poco la génesis de la movida madrileña, no por mí, desde luego, pero sí es cierto que aquello era un foco clave en todo el desarrollo cultural, la eclosión cultural y musical que se vio en aquella época en Madrid, ¿no? Tú estamos hablando en el 80 yo llegué en el 77. O sea, cuando entró la transición. O sea, que el 77, el 78... Septiembre 77 hasta el 82. Fue la Constitución. Exactamente. O sea, ¿tú a ti aquello de Atocha te pilló a ti allí o fue después? Sí. Lo de Atocha, de aquello lo de Atocha, lo de... fueron unos años complicados. Muy triste, muy complicado. Te pillaron y además solito allí. Sí. Vamos, solito, que no estaba la familia. El 23F también. El 23F. ¿También te pilló? Claro. Una sensación. Estábamos nosotros en casa, estábamos en un piso de estudiantes, con Paco Gamero, que ahora se ha jubilado, Paco Pérez Gamero, de la Luisiana. Que está en extraordinaria persona. Sí, viene mucho por eso, a dar pregones, muy ecijano. Debes de traerlo un día porque él es muy ecijano. Sí. Ya está jubilado, Paco, ya está jubilado. Se acaba de jubilar. Se acaba de jubilar ahora, está estupendamente, muy bien. ¿Esa venía la Luciana? Él vive en Sevilla, pero debe traerlo un día porque él tiene mucha vinculación con Écija. Él estudió en el Instituto San Fulgencio también. Y otro compañero mío también era de Écija, del instituto, Eduardo Pardo González Nandín, cuyo padre era otorrino. El famoso don Eduardo Pardo, que vivía en la calle Pacheco, que desemboca en la Plaza San Juan. Sí, don Eduardo Pardo. Eduardo Pardo. Anda que nos arrancaba mida en aquellos años, porque en aquellos años era el alicate crónico. Sí, él y su madre eran una familia todos muy inteligente. Y don Manuel Miranda también. Don Manuel Miranda, sí. El otorrino no. Tocólogo, ginecólogo, perdón. Y nada, Eduardo también estudió periodismo. Ellos estaban en 2 cursos por encima mía, y vamos, ya los dos están jubilados. Eduardo se afincó en el Puerto Santa María y trabajó también como periodista en el Ayuntamiento del Puerto, y bueno, seguimos manteniendo la relación. En definitiva, fueron años muy decisivos para todos, y unos años muy importantes en Madrid, que se vivieron de una manera muy intensa en una universidad que era un bullicio permanente. Sí. Hombre, ya verás. Pero era distinta. Aquella universidad, bajo mi punto de vista, creo que es distinta a la de ahora. En fin, todo va evolucionando, todo va evolucionando, no se puede comparar, ¿no? No se puede comparar. La verdad es que la universidad no solamente se vivía, yo por lo menos esa fue mi experiencia en la facultad, escuchando, tomando las clases y demás, sino la universidad es una forma de vida. Y una forma de vida significa, efectivamente, diversión, eres joven,
pero también aprovechar las experiencias culturales que te daba, ¿no?, la propia universidad, desde descubrir el cine, la música y otras actividades que se abren ante tus ojos, y eso es una gran oportunidad que uno con 17 años llega de pronto allí y es todo una tentación continua permanente, ¿no?, de captar conocimiento y de saber y de aprender y en definitiva de ver otras cosas que uno habitualmente no ve, ni siquiera en los libros, ni siquiera en clases, ¿no? Cuando el 23F, y ahora vamos a hablar de la infancia que hemos saltado, pero bueno, como estas son conversaciones, avanzamos, retrocedemos. ¿En qué año de estudio estaba tu periodismo cuando el 23F? Yo estaba en segundo de periodismo. En segundo. ¿Se suspendieron las clases? ¿Cómo viviste tú? ¿Tú vivías con otros compañeros en un piso? Sí, yo vivía con Eduardo, con Paco y con otro compañero más del Puerto de Santa María. ¿Llegaste a asustarse? Claro que nos asustamos porque nosotros empezábamos a llamar a nuestras casas desde el teléfono de allí, del domicilio, y no podíamos llamar, porque estaban las líneas bloqueadas. Además, y eso era muy habitual entonces, se podía escuchar la radio de la policía por el propio aparato que teníamos de FM. Y escuchábamos cómo los policías nacionales que estaban desplegados con los Zetas por ahí, en aquella época las lecheras, pues estaban muy desconcertados por lo que estaban viendo. Y se observaban las conversaciones que no sabían qué hacer, y las instrucciones eran, recuerdo yo, regresen al punto cero era volver cada uno a acuartelamiento, y en definitiva había un gran desconcierto. Luego recuerdo yo cuando ya se resolvió y hubo una gran manifestación en favor de la democracia, que asistimos todos a la manifestación, y aquello fue una de las cosas más impresionantes que yo he vivido, ¿no? Sí. ¿Influyó en la universidad aquello en la forma de convivencia y de la enseñanza? ¿Lo recuerdas tú? ¿O no marcó, sino simplemente todo aquello fue un episodio que avivó más, si se me permite, la vida política y social, pero vamos, la trayectoria académica de la universidad siguió su curso, sin más. Bueno, vamos a retroceder otra vez a nuestro barrio de La Guita. A De La Guita. ¿Tu primer colegio tú recuerdas de parvulito, así y tal? Porque lo mío fue allí, las hermanas Cañete en la calle Ancha, pero claro, tú eso no te acuerdas porque yo tengo 5 años más que tú, que lo mismo no te acuerdas de las hermanas Cañete. Estaba en la calle Ancha, muy próximo a Cañato, porque yo soy de La Victoria. Yo nací en la calle Cambronera, donde vive tu hermano Damián. Y yo estudié ahí en ese aulario, o miga, o como miga se decía que entonces. Yo creo recordar que estuve unos días en una amiga de esa, allí cerca de los Pisos Pavón, porque mi madre tenía el puesto de jeringo allí, al lado del bar Frontera, y tal vez estuve allí, pero vamos, mi vida escolar se inició en el Matadero. Ahí empecé yo. Lo que hoy el colegio El Matadero. No sé cómo se llama Ciudad del Sol. No lo sé cómo se llama. Se llama así, lleva unos años fuera de aquí, pero hasta hace poco era el colegio El Matadero. Eso es, allí empezó mi vida escolar. Bueno, luego tuve un itinerario escolar por distintos centros, porque yo no sé por qué, yo era, digamos, el último escalón de la enseñanza primaria, que ya se estaba agotando, estaba dejando paso a la EGB. Pero yo, sin embargo, en vez de hacer la enseñanza primaria y pasar al instituto, continué. Entonces estuve en las 200 viviendas, después seguí en las 200 viviendas, en el colegio San Agustín, en el San Agustín. San Agustín estaba don Leocadio de director. Don Leocadio. Buen director. Leocadio, don Antonio Gil Torresano. Exactamente, que vivía allí en los Pisos Benítez. En primera instancia vivía en los Pisos Benítez, porque ellos eran extremeños. Sí. Ellos eran extremeños, así que una familia, un saludo a toda la familia. A su familia. Eso. Y nada, yo tengo un gran recuerdo de bueno, y como que de La Guita. Claro, yo iba de La Guita andando. ¿Había otro colegio intermedio? Yo no sé por qué, todavía no me lo explico. Mi hermana. Porque el PUA, ¿qué año fue? El PUA ya existía. Yo no fui al PUA. El PUA es Miguel Cervantes. Sí, pero yo no fui al PUA. El PUA el Plan de Andalucía. Es más, fui a otro colegio más, que fue de allí, de las 200, fui al Calvo Sotelo, al que está detrás de la plaza de Abasto. Sí, que hoy se llama Colegio Asti. Pues allí fui un año, y de allí finalmente acabé en la Safa. Y allí hice el último curso. La Safa, si me cuadraba, te pilla más cerca. Claro, bueno, pues todo ese itinerario. Si tú me dices que ahora
un chico Sí. de la barriada tuya lo mandan a Pues, Luis Vélez de Guevara a la barriada del Valle, estando en San pues yo Fuente, hice todo ese itinerario y yo creo que fue por despiste y ya iba yo agotando, digamos, el último ciclo ese de enseñanza primaria. Luego al final hice unas pruebas para el acceso del bachillerato que se llamaba a San Fulgencio y entré ya allí en el instituto, en el bachiller, que para mí también el instituto me marcó mucho, fue muy importante. Hace poco fue el 50 aniversario y estuve aquí, me invitaron a que viniera, de San Fulgencio. Sí, en el 2015. Sí, 2015. y yo trataba de resaltar la importancia que tuvo ese instituto para la ciudad de Écija y para la sociedad cijana. Creo que todavía no se ha dimensionado bien, porque aquello fue un crisol. En el instituto se juntaron familias y gente de toda procedencia y de toda clase y condición, y aquello fue, creo, muy importante para todos. Ese instituto, en ese sentido, tuvo una trascendencia, bajo mi punto de vista, clave, y habría que hacer un repaso más detenido sobre lo que supuso, ¿no?, ese centro educativo, ¿no?, en la ciudad de Écija. Tú me vas a permitir que yo defienda mi instituto, que yo estudié en el Vélez de Guevara, en la calle Caballero, sí, en la calle Caballero, está la estación de la UNED, el Palacio de Alcántara, y después ya cuando se hizo el San Fuencio, a los 2 o 3 años, el Luis de Guevara se dedicó a otras cosas y se quedó como la extensión del San Fuencio y tal. Pero en el Luis Vélez de Guevara, tú sabes que esa era la modalidad agrícola ganadera, lo recordarás. Yo, por ejemplo, ahí se hacía 5 años y después, si tenía capacidad para estudiar, yo era muy flojillo, ahora te preguntaré por ti, por los estudios, yo era muy flojillo y le hacía pasar unos disgustos a mis padres, ay, por Dios. Y después, si tenía capacidad, pues pasaba a sexto, séptimo, fin, como Paco Acedo, que ya está jubilado, cirujano, y otros muchos más, Fernando Martín San Juan, el arquitecto, Alfonso Martín San Juan. Mi hermano Manolo estudió allí también. Y con unos profesores estupendos, director Fernández Pro y demás. Y aquella enseñanza que en cierta forma se asemeja un poco a la ZAFA, en el sentido de que la ZAFA tiene otra dimensión más amplia, ¿no? Porque allí estudiamos, como tú bien sabes, y a lo que tú dices, hacer un reconocimiento a esa generación de profesores y de alumnos de profesores, porque allí teníamos, por aparte de todos los estudios, matemáticas, física, en fin, todo lo clásico, que en San Fuencio era nada más que eso, teníamos 2 horas a la semana de mecánica, 2 horas a la semana de electricidad, 2 horas a la semana de carpintería, 2 horas a la semana las prácticas en el Colegio de Agricultura de aquí, en la Alcarrachela, que hoy están los pisos, ahí había un campo de práctica. Entonces tú terminabas los 5 años y si no tenías capacidades o actitudes, yo no me gusta, este niño no sirve para estudiar, a mí eso no me gusta. Uno tiene capacidades o actitudes, no sirve, no, porque después, ¿cuántas personas hay que no han tenido capacidades para estudiar y hoy son empresarios de élite? Tú lo sabes, ¿no? Bueno, volviendo a lo que... ¿Qué tal estudiante eras tú en aquella época? Bueno, normal. Normal que es normal, de 7, bueno, de que sacaba los cursos sin dificultad. Yo era de cinquillo, ¿eh? No, yo era un poquillo más. Pero en casa teníamos la empollona, que es mi hermana Pepi, que siempre ha sido una empollona y ha sacado sobresaliente. Pero vamos, yo he sacado adelante mis estudios, la verdad, sin dificultad. Lo he sacado sin problema alguno. La verdad es que en el caso de la SAFA yo estaba en el lugar equivocado, porque yo veía que allí de eso desembocaba la maestría industrial y a mí esos temas, pues la verdad, no me atraían especialmente. Un poco lo que hemos dicho del Vélez. Claro, de modo que el hecho de entrar en el bachiller, pues significó también mucho para mí. O sea, fueron esos años complicadillos para los estudios. Claro, pero vamos, yo aprendí muchísimo en el bachiller, me esforcé mucho, me encantó, el COU fue para mí también clave, fue un COU muy activo el que hubo, el curso de orientación universitaria que había entonces era un COU muy dinámico, muy vivo, pasaban muchas cosas allí, y tengo muy buenos recuerdos de ese COU. ¿Recuerda algunos profesores? Sí, mira, yo recuerdo a gente que pasó por allí. No sé, Juan Serrano Santander, ¿no? No me acuerdo, Joaquín Bravo, que era profesor de biología, que vivía en el Carmen. Ah, perdón, que me he ido a la zafa. Joaquín Bravo fue profesor de biología mío. Explicaba muy bien. Estupendo, ¿eh? Explicaba muy bien la biología. Está bien, porque yo no sé por qué me apunté también otra de mi... Te voy a decir una cosa, no sé, yo era mal estudiante, ya te lo he dicho, y ellos lo saben por los vídeos, pero la única clase que yo no cogía un libro era con don Joaquín Bravo. Es a lo que tú has dicho, que explicaba tan bien ese profesor, esa persona, explicaba tan bien
que yo no tenía que coger libros. Nada. Y era la única asignatura que sacaba notables para mí. Era extraordinario. La única, vamos. Pilar, lo que tú has dicho. Pilar Aspitarte, con Sí. Historia del Arte, y que también trató de transmitirnos mucho sobre el patrimonio cijano. Carmen Ferrer, doña Carmen Ferrer, de matemáticas. Pero había dos profesores que a mí me influyeron mucho. Uno se llamaba, o se llama Manuel Rodríguez, que era de filosofía, de Sevilla, que venía aquí, y otro era Tomás del Campo, que daba lengua y literatura. Para mí fue clave, porque hablaba de la lingüística de una manera, con una pasión, de la literatura igual, cómo nos descubría escritores, cómo nos embaucaba a la hora de transmitir las excelencias o las cualidades de determinados escritores, y para mí fueron muy decisivos. Y aparte de ello, estaban también los profesores de religión. Y había dos profesores, había tres: don Antonio Daza, por un lado. Sí, te hablaba de religión, pero cuando no te hablaba de los ovnis. Pero ese no tanto, pero a mí había un... Está el hombre pachuchillo, tú lo sabes, ¿no? Sí, ya lo he visto hace poco. Y había también un cura que fue párroco de San Gil, don Manuel Rodríguez, quiero recordar, don Manuel Rodríguez, que ahora ya está jubilado el hombre, quiero recordar, no sé si es Manuel Rodríguez, pero bueno, con ese señor pues leíamos la revista Cuadernos para el Diálogo, la revista Triunfo, aprendíamos más cosas más allá de la estrictamente religión. ¿Y que estaba relacionado con tu profesión? Estaba, exactamente, y para mí fue también decisivo. Sí. ¿Y de amiguillos y amiguillas de aquella época? Mucho. Hablando de los Gil Toresanos, Manolo Gil Toresano, que en paz descanse, Ricardo, Luis, Julio, yo qué sé, uno que sigue siendo mi amigo, nuestro amigo mío, Mercedes, que es Gerardo García León, sigue siendo nuestro gran amigo desde entonces. El escritor, ¿no? El historiador, técnico superior de la Consejería de Cultura, licenciado en Historia del Arte. Que con Marina ha hecho 2 o 3 libros. Doctor, que ha escrito, es un gran conocedor del patrimonio cijano, muy sensible a la necesidad de que se preserve y se potencie esa riqueza cultural que tiene Écija, y sigue siendo mi amigo. Es muy atento, A mí me sorprendió, porque cuando hace unos meses, presentaron aquí un libro, él y Marina y él, me dio el teléfono Marina, y dice, mira, que Gerardo, dice, pero no tiene difícil. Lo llamé, y iba caminando por la calle, me atendió con una amabilidad, con una dulzura, con una elegancia y con un estilo. Cuando quieras, yo te invito a que lo tengas aquí. Pero me dice, Rafael, mira, yo lo paso muy mal cuando tengo que presentar un libro. Y si tú vas a las presentaciones de mis libros alguna vez o tal, yo hablo 5 minutos. Es que yo no, lo mío no es hablar. Lo mío no es hablar en público. A veces lo convencemos porque es necesario. Pues si me hace el favor, ahora que no, eso... Pues, porque él insiste en la necesidad de sensibilizarnos sobre la riqueza patrimonial que tiene Écija, y también la obligación que tenemos todos de, no solamente de presumir, sino de preservarlo y de empujar para que estas riquezas que tenemos aquí, que hemos heredado, se preserven y a la vez también se den a conocer mejor. Entonces, toda esa gente, había una generación muy importante, muy activa. Salvador Bustamante, fue compañero mío de clase también, muchos colegas, muchos compañeros con los cuales he seguido manteniendo una relación muy importante. ¿Y qué tal niño eras tú, joven eras tú? ¿Eras rebelde? ¿Le daba mucho disgustillo a tus padres? No, yo digo. ¿O tú eras el bonachón, tranquilo? Aquí en invierno a las 7 de la tarde después de ver cine, de aquí te quiero ir. Ahí en ese sentido nunca he tenido problemas. En mi casa, ni yo ni nadie de mis hermanos. Pero sí es cierto que era un chaval con inquietudes y con incertidumbres y con preocupaciones, y dentro de lo que cabe, bueno, pues uno estaba atento y era receptivo al ámbito social y político que se estaba viviendo, ¿no? En Écija. Yo siempre digo que yo conocí una Écija que es la que me quedé, porque luego ya posteriormente mi contacto ha sido más esporádico con la ciudad, y yo tengo un recuerdo de Écija en blanco y negro, una Écija muy dividida, muy primaria, donde nada más que estaba el campo o los albañiles. Se fueron 20.000 personas. Exactamente, y la emigración, y el salón lleno de parados. Y los que decían que había una manifestación. Y exactamente. Esto es una manifestación
Y ese recuerdo lo tengo yo grabado en la mente. Lo tengo muy grabado. Sí. Entonces, claro, uno no podía ser insensible a esas cosas. Y máxime cuando, como bien sabéis, mi padre tenía una taberna en la calle o abajo, se llamaba El Cuadrante. Ah, El Cuadrante, sí. Entonces, mi hermano Damián no, pero yo sí me pegaba mucho a mi padre en el bar. Entonces yo aprendí mucho allí. Y yo siempre estaba muy atento a todo, a lo que hablaban, las cosas que decían. Las redes sociales de aquellos años. Exactamente, las cosas que decían, cuando se ponían a cantar, las vivencias de ellos, cómo venían, por ejemplo, de coger remolacha, venían achicharrados y bebían cualquier cosa. Fin. Es que se iban a las 5 de la mañana y volvían a las 8. Yo me quedaba impresionado, o cómo los albañiles venían, no se me olvida, una imagen, con el sobre, porque le daban un sobre marrón, los albañiles cobraban por semana, y llegaban, le pagaban a mi padre. Papel craft, sobre papel craft. Mira, tantas vivencias tengo de aquello, os recuerdo, que en la Facultad de Periodismo, una profesora de redacción periodística me dice, hagan ustedes un artículo o una narración sobre vivencias, pero intercalen personajes y diálogos, ¿no? Sí, eso, en aquella época había articulistas que lo hacían muy bien, como en aquella época estaba muy de moda Francisco Umbral, ¿no? Ah, sí, ese que les digo, que yo venía a hablar del libro, ¿no? Claro, que hacía, intercalaba muchos diálogos en sus artículos, total, en definitiva, de vivencias, ¿no? Y yo, pues, se me ocurrió narrar cosas que yo había vivido y escuchado en la taberna de mi padre. Y de 200 alumnos que veíamos allí, a uno de los que llamó la profesora fue a mí, porque me dijo, oiga, ¿esto usted se lo ha inventado o qué? Yo no me he inventado esto lo he visto, lo he vivido yo. Periodismo de investigación. Por eso, tanto fue lo que yo aprendí, lo que conocí allí. Sí, es que se aprendía mucho. Y claro, y es esa idea de una ciudad muy dura, una situación muy compleja que se vieron en aquellos tiempos, muy diferente, afortunadamente, a los de ahora. Pues para eso son estos oficios también, para explicarles a todas las personas que tienen menos de 40 años, como nuestros hijos y tal, que sí, que ahora vivimos la herencia que vivimos, que efectivamente tenemos que potenciarla más, tenemos que vigilar muchas cosas, porque yo digo que otras ciudades periféricas a las nuestras han crecido más que nosotros, pero bueno, vamos a dejar ese tema ahí, para los políticos que lo vayan No, eso no es un problema de los políticos. No, eso es de la ciudad. Es un problema de la ciudad. Yo por eso en los vídeos estoy siempre... Claro, si dejamos todas las manos de los políticos, hay responsabilidad de todo. Sí, la ciudad... que progrese en la ciudad y la sociedad en general. Pero qué bueno que se sepa, porque claro, antes, como vivíamos con los abuelos, los abuelos nos iban diciendo, pero claro, eso se rompió, como tú sabes. Entonces, claro, hoy hay que explicar que la generación de Antonio y la nuestra, y la de nuestros padres, pues todavía que la nuestra, y tal, y explicar que no es todo y... Vamos, de hecho, yo puedo contarte, esto no lo he contado nunca, voy a hacer en confianza. Ahora no escucha nada. Yo recuerdo que cuando yo iba al instituto con mi hermana Pepi, alguna gente le llamaba la atención a mi madre y a mi padre. Mi madre también limpiaba escaleras, y le decían, ¿cómo hace que tu niño esté estudiando? Se vaya ya a los albañiles o al campo. Es verdad, al campo. Y le afeaban a mi madre y a mi padre le afeaban que yo me fuera a estudiar. Ya. Mira tú las vueltas que ha dado la vida, ¿no? Ya. Sabia decisión de mis padres. Sí. Que hicieron, desde luego. Antonio, vamos a dar un giro a la conversación más humano y más de amor. ¿Cómo conoces tú a tu señora? Pues ¿En la calle Nueva los paseos aquellos? No. ¿Tú te acuerdas que nos íbamos a la calle Nueva paseando? No, bueno, en el propio instituto. En el propio instituto, claro, era compañera mía de clase. Ella, su padre, Pepe Mena, trabajaba en el Banco Hispanoamericano. Ah, Mena. Sí. Sí, que vivía. Hombre, señora, yo su padre era que no fregaba yo nada con sí, era con muy tu conocido, suegro, sí, niño. ¿no? A trabajar. ¡Qué estupendo! Sí. Estupendo, ¿no? Sí, Mena, oye, hay que ver la vida, Sí, la calle Estudio. Sí, pero era atento. Vamos, a mí siempre me ha tratado. Hoy. Mi cuñado sigue trabajando allí, José Antonio. José Antonio, sí, efectivamente. Sí. Mena, sí. Y allí en el instituto nos conocimos y bueno, y hasta ahora. O sea, Antonio es cuñado tuyo. Claro que sí. ¡Hombre! Y Rosarito cuñado. Rosarito mi cuñada, sí. Buena gente. Y unos niños muy inteligentes, por cierto, también. Es que José Antonio era el padre. José Antonio lo pillé ya la última vida de mi vida profesional, pero sale de atento, de cordial Sí. al padre. Hay que ver que el mundo para que vea. un pañuelo, que yo tenga que sentarme contigo
a conversar, para enterarme de esa rama de tu familia. Bueno, entonces era como si te mueves con 16 años. Sí, con 16 años creo que nos conocimos. Y lo que pasa es que yo me fui a Madrid a estudiar y mantuvimos la relación. Y de cuando ya terminé y empecé a buscar trabajo, me salió trabajo en Cádiz, me fui a Cádiz, estuve un año en Cádiz y al año ya nos casamos. Se vino ella conmigo a Cádiz y allí formamos la familia, en Cádiz capital. Luego yo vine aquí en plena efervescencia, podríamos decir, del Mundial del 82 de Sevilla. Y nada, enseguida, bueno, yo empecé a buscar trabajo y había un señor que me conocía que era director de Radio Cádiz y le hacía falta un redactor y al poco tiempo me dijo, oye, mira, ¿tú estás dispuesto a venirte para acá? Pues claro que sí. Y de Écija me fui a Cádiz del tirón en pleno mes de agosto. O sea, que terminaste la carrera y encontraste trabajo. Afortunadamente así fue. Así fue. Yo hice práctica durante 2 años en Radio Popular de Jerez. Se llaman becario, ¿no? Becario, claro, allí aprendí muchísimo. Y ya de allí, pues, terminé la carrera y me salió Radio Cádiz y hasta ahora. Y tú te vas a Radio Cádiz, pero tú, el tema de periodismo, está claro que es por tu hermano Manolo, esa gran persona que marcó, además que marcó. Y ya ustedes, hijo adoptivo, predilecto de la ciudad, póstumo, porque ya no, ya había fallecido cuando lo hicieron ellos predilecto. Sí, a título póstumo, sí. A título póstumo, ¿qué año fue? En el 2005. Sí, 2005, yo no recuerdo 2005, 2006, más o menos por ahí. ¿Y él fue el que te inspiró o tú ese gusanillo de la carrera ya lo la verdad es que yo eso, claro, cada vez que lo pienso cobra una mayor dimensión. En mi casa siempre había un gran afán por la lectura de periódicos. Mi padre, que nosotros una familia muy humilde, pero en mi casa nunca faltaba el periódico ABC. Luego estaban los semanarios, me acuerdo yo, el 7 fechas. ¿Y la Pirinaica? La Pirinaica también la he escuchado. Mi padre tenía un cable. Ya eso más de mayor. Pero yo desde muy pequeño leía periódicos. Y el semanario, el Sábado Gráfico, el 7 fechas. Yo todo eso lo leía en casa. La Codorniz, ¿no? Bueno, la Codorniz ya del bachiller, ya estudié, pero yo, claro, en ese ambiente, y para colmo mi hermano, también trabajando ya en la radio, pues eso me condicionó muchísimo, ¿no? Y ahí ya... Ahí ya pues, me volqué directamente en lo que es el mundo de la radio. Pude tener oportunidad de quedarme allí en Madrid para, pues en aquel momento era cuando comenzaban las emisoras de FM, había también una gran convulsión mediática con revistas de actualidad general que salían con mucha fuerza y que requerían de periodistas. O sea, pude quedarme en Madrid, pero afortunadamente me vine para acá y bueno, no me ha ido mal. ¿Sabes? Bien. Y tú, lógicamente, tus hijos... Claro, han nacido allí, se sienten muy... El espejo, igual que tu hermano, de cierta forma, y todo. Sí. Tus hijos, pues, tú has sido referente espejo para ellos, claro. Sí, bueno, la verdad es que sí. Yo aunque verás, yo cuando mi hijo me dijo que quería estudiar periodismo de manera formal, ya a las puertas de matricularse, ¿no? Ya estábamos en Sevilla. José sí en Sevilla, ¿no? Sí, ya en Sevilla. Y Mercedes también en Sevilla. Yo ¿Eso que está en Reina Mercedes? No. ¿Perdón? La facultad de... No, ellos estudiaron en un centro privado porque no consiguieron la nota de corte que era muy alta de la Facultad de Comunicación y al final lo hicieron en el CAD. Un centro hoy en día adscrito a la Pablo Olavide. Pero te comentaba que en el caso de mi hijo, cuando me lo dijo ya formalmente, yo expresé mi sorpresa. Pero claro, mi mujer me dice, pero ¿qué va a estudiar si es que es lo que ha mamado el niño de que era pequeño? Si yo, es verdad, yo recuerdo que mi hijo siempre tuvo una condición innata que es clave en esta profesión, que es la curiosidad. Él la tuvo desde el primer momento. Y desde el primer momento preguntaba y hablaba y entablaba diálogo conmigo de temas de actualidad. Y siempre, desde muy pequeño. Claro, en el caso de mi hija igual. Y al final, pues claro, han sido lo que han querido ser, desde luego. ¿Con cierta sorpresa por mi parte? Bueno, relativamente. Porque en el fondo ellos se han criado muy cerca de mí y han visto la profesión y la han sentido también con compañeros míos y en definitiva se han creado un ambiente muy propicio para que finalmente tomaran esa decisión, ¿no? Estupendo.
ellos conocen esa... Sí, hace poco incluso estuvimos aquí... la reunión familiar esta famosa de los primos de los José, Llenamos, porque... No, esa otra, pero estuvieron te aquí... juntaron ahí 200. Claro, José estuvo aquí. Mira que soy gente, Sí, sí, sí. Hoy. Manolo Llenamos, el que da clase en la Merced, Sí, que es músico también, extraordinario, ¿no? músico extraordinario. A ver si teníamos que retomar de nuevo ese encuentro que fue muy feliz. Eso Y fue muy hace 2 o 3 importante, años, ¿no, hace más, hace lo menos 5 o 6 5 años. años, ¿no? Luego vino la pandemia y, en fin, hicimos 2 o 3 ediciones y ahí se ha parado, pero yo creo que a ver si lo intentamos de nuevo, porque fue una cosa muy satisfactoria. De una familia, Sí. porque como está la sociedad, como está Sí. Antonio, nosotros los de nuestra época, poder transmitir, inculcar a nuestros hijos esos valores, esa forma de entender la vida, de entender la familia y esas reuniones, aunque sea una vez cada 5 años, es que yo cuando lo vi en el Facebook que publicaron 70 fotos, yo no sé si la publicó Damián o la publicó Manolo, quién la publicó, porque primo soy. Yo no sé si había ido 200 allí, Bueno, pero... es que venían gente de todos lados, desde luego. niño. Sí, pues la verdad fue muy bonito. Y como te comentaba, a ver si por fin en este caso retomamos ese encuentro, porque efectivamente fue para todos muy satisfactorio, ¿no? Sigo manteniendo con todos los primos una extraordinaria relación, hasta el punto de que han montado una caseta que se llama Los Yélamos. Efectivamente. Que yo me apunto, aunque no vengo nunca, pero claro, Los Yélamos. ¿no? En fin, son extraordinarios, muy activos, son todos mis primos ahí para comérselo, vamos. Bueno, y tu hermano, ¿para qué vamos a contar? Mi hermano, otro polvorilla. No para, que ese no se jubila. Y mi hermano también tiene cualidades para periodista, ¿eh? Yo en el fondo es periodista, frustrado, pero es periodista, porque tiene otro sentido de la curiosidad muy acusado, ¿sabes? Que es un elemento clave para esto del periodismo. Pero recientemente, perdona, hablando de mis hijos, vinimos aquí con su suegro y por supuesto su esposa, que también es periodista, y su hija, para conocer Écija. Se quedaron alucinados. Mis consuegros son de La Coruña. Tiene que estar 3 días. De La Coruña, y se quedaron alucinados del patrimonio histórico, artístico. Sí, Hay que ver España, lo rica que es. Sí. Yo, hombre, ahora ya con la edad no viajo tanto, pero antes sí he viajado. Y es que España es riquísima. Es que España es impresionante. Y ya nuestra ciudad, ¿para qué vamos a hablar? Bueno. Nuestra ciudad. Yo ayer en la reunión, en la primera vídeo que hice con la alcaldesa, con Silvia, al final le hice un ruego, digo, como ciudadano, te voy a pedir un favor, un ruego y una súplica. Además, más o menos así, ahí están los últimos 5 minutos. El turismo, Silvia, el turismo. Que yo estoy convencido que Écija puede vivir del turismo, como Úbeda, Baeza, Trujillo y muchas otras ciudades. Aunque, sin embargo, estamos como estamos en el turismo, Antonio. Yo no sé tú desde fuera cómo lo ves, pero yo desde dentro yo te diré, vamos, lo veo desde fuera porque no estoy muy metido en el día a día de la ciudad de Écija, pero creo que pero no estoy de acuerdo con ese análisis. ¿Vale? Discrepo. Creo que el turismo puede jugar un papel complementario a lo que debe de ser, creo, una estructura económica más sólida, porque el turismo, a fin de cuentas, depende de cómo evolucione la coyuntura económica de un momento dado. Si lo fiamos todo al turismo, estamos muy dependientes de una fuente de riqueza que es muy voluble. Por un conflicto internacional se para los flujos turísticos, o por una crisis económica determinada también se paran. En definitiva, si lo ponemos todos los huevos en una sola cesta, creo que hacemos un flaco favor. Me he expresado mal. Darle la importancia al turismo que tienen otras ciudades, como puede hacer Úbeda y Baeza. Claro, pero a eso debe de unir también el hecho de que hay ciudades donde ya el turismo está provocando un problema, ¿no? Afortunadamente, estamos lejos de los grandes centros urbanos como es Córdoba y Sevilla, y estamos un poco libres de esos flujos turísticos que atosigan, que aplanan y que allanan nuestra propia personalidad. El turismo tiene que ser un elemento efectivamente, que apoye una estructura económica como la ciudad de Écija, que debe basarse en lo que está, en la agroindustria, en el campo, pero también en el factor industrial. Yo creo que Écija tiene un músculo industrial importante y debe tenerlo más. Antes mencionábamos Nevaluz. Yo estuve viendo la instalación de Nevaluz que me llevó mi hermano Damián, me quedé alucinado lo que tenemos aquí, de una factoría de primerísimo nivel, con una vocación exportadora bestial. Como esa, hay varias empresas más. En agroindustria igual, fabricación de aceites, cooperativas agrícolas dedicadas a frutales, dedicado a la exportación. Yo, que voy mucho a Cádiz, estoy en Cádiz, sigo teniendo casa en Cádiz, en el Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real,
hay un almacén de cereales, un almacén logístico de cereales Astigi, quiero recordar. Sí, hombre, ¿Dónde aquí? Antonio Claro, pero eso García. requiere... Es el grupo empresarial en ese Claro, sentido entonces, más fuerte que yo hay. bajo mi punto de vista, aquí todo el mundo pasa como con lo de la selección, ¿no? Todo el mundo tiene su selección. Yo tengo también un poco mi fórmula para Écija. Yo creo que Écija debe sacarle el potencial que tiene. Efectivamente, en su patrimonio histórico-artístico, desde luego, debe de ser más conocido, más apreciado y más resguardado, pero debe desarrollar todo su potencial la industria maderera, los emprendedores que hay aquí, que son extraordinarios. Aquí está la empresa Aitos, es una empresa de primerísimo nivel. Que tiene todos los software de los ayuntamientos de Écija. Tenemos una zona de cultivo extraordinaria, de grandes hectáreas en superficie de regadío, de una gran rentabilidad, de secano. Y tenemos ahí unos factores de desarrollo económico muy importantes que no deben de olvidarse. Yo creo que en el fondo lo que nos ocurre, y de eso lo he hablado muchas veces con el propio Gerardo, con el cual hablamos mucho del pueblo, creo que a los écijanos nos falta más autoestima como pueblo. Te lo digo porque yo voy mucho a los pueblos aquí por mor de mi trabajo y voy a otros pueblos y la gente se siente más identificada con su pueblo, como con yo siempre sus digo, cosas. Que Écija es nuestra. Eso es. Que Écija es nuestra. Pero es de todo, que no es del político, no de los que políticos, es nuestra, claro. que es nuestra. Y todos deben de hacer algo más para desarrollar su pueblo. Sí. O sea, a mí me hablan aquí de la industria maderera de Écija, que hay una industria del mueble y hay artesanos extraordinarios. Hay unos arquitectos también. Oye, ¿por qué no hacemos algo para sacar músculo? Es decir, aquí está Écija. Ahora, desde el punto de vista logístico, hay una cosa que está pasando y que va a pasar, y cuando sea una realidad la descubriremos, que es la base logística de Córdoba, del Ejército de Tierra, que va a ser la base logística más importante que tengan nuestras Fuerzas Armadas en España, y va a estar a tiro de piedra de Écija. Écija también debe de aprovecharse de eso, y creo, además tengo en ese sentido de información, porque he hablado con ambos ayuntamientos, que hay intención de que también Écija se beneficie de esos flujos económicos que sin duda alguna se van a generar. En definitiva, más autoestima, porque tenemos potencialidades, tenemos realidades que están ahí y que hay que sacarle el máximo provecho. Muy bien, Antonio. Ya se han enterado ustedes. Se puede decir más alto, pero más claro no se puede decir. Vamos, me ha hecho falta ponerle música a las palabras, Antonio. No, hombre, es que no. te ha quedado, pero es que que te tengo que aplaudir, tío. ¿Cómo lo ha quedado? Vamos, ¿cómo lo ha quedado? Claro. Lo siento mucho, ¿sabes? Por algo ejecutivo del grupo este tan importante, andaluz, vamos, de comunicación. No, lo siento mucho como écijano. Ya saben ustedes cuando vean ya a partir del vídeo, que lo verán después, cuando vean al niño, pues ya saben al niño a quién sale. Claro, al padre. ¿Qué va? Y la madre, yo no he puesto nada que sí, Mercedes, claro. Sí. Claro que he puesto. Bueno, te vas a Cádiz, pero claro, tú haces en Cádiz, desde primera hora haces micrófono, o haces como también como Damián, hace pecera, hace de todo, porque cuando empezamos hacemos ahí de todo. Yo llegué en el mes de agosto, en plena celebración del Carranza, que a mí aquello me alucinó, el ambientazo que había en Cádiz en torno al Carranza. Con 24 añitos, ¿no? Sí, con 24 años. Y claro, inmediatamente me tuve que poner a hacer antena, porque yo sustituía a un redactor que ya se marchaba definitivamente y me metieron ahí en la piscina a nadar inmediatamente. Así y bueno, aprende, y ahí empecé. Y claro, fue clave. Mi vida profesional en Cádiz fue fundamental y yo le tengo mucho aprecio a Cádiz. Cádiz es muy bonita. Cádiz, sí. Bueno, porque toda Andalucía, pero claro, luego allí, ya nací mis hijos, allí empecé en Radio Cádiz, fui corresponsal del ABC, luego corresponsal del País, y yo siempre digo lo mismo, se lo decía a mis colegas cuando me vine a Sevilla, que vivir el periodismo en Cádiz es algo diferente, porque Cádiz siempre está, vamos a ver, voy a decir un poco exagerado, al borde del precipicio. Es una ciudad, es una zona que siempre está debatiéndose sobre su ser, su existencia como ciudad, como buscando su supervivencia en un mundo cada vez más complejo, más difícil, porque va cambiando la industria naval, va cambiando la naturaleza de las empresas públicas de las que dependía, etcétera, etcétera. Entonces era un continuo luchar permanente y continuo, ¿no? Y vivir eso te marca como periodista. Y yo la verdad que me siento en ese sentido muy agradecido a Cádiz y a los gaditanos, porque para mí fue una verdadera escuela de vida, ¿no? ¿Cuántos años estuviste allí? Pues estuve, ya ves, desde el año 82 hasta el 97.
muchos años, muchos años, pero sigo manteniendo allí casa, sigo manteniendo mis amigos periodistas. Bueno, yo me vinculé mucho también a la profesión allí con la Asociación de la Prensa de Cádiz y mantengo mi relación con ellos. Aquí los periodistas somos muy gremiales, tenemos unos lugares comunes donde vamos, donde nos juntamos y la verdad es que el periodismo en Cádiz, en la ciudad de Cádiz por lo menos, se vive muy a flor de piel, ¿no? Y es una ciudad donde se desarrolla tu profesión de forma muy natural y muy, bajo mi punto de vista, muy enriquecedora, ¿no? ¿Ha hecho siempre micrófono o porque tú también haces editoriales en algunos periódicos, ¿no? Bueno, yo fundamentalmente he trabajado en la radio. Lo que ocurre es que luego tenías que buscar la vida por ahí y entonces trabajé bastantes años de corresponsal del ABC, de Sevilla y de Madrid, que eran dos periódicos totalmente diferentes, curiosamente. Luego trabajé también para la revista Tiempo, donde hice algunos reportajes y finalmente escribí durante muchos años en El País. En El País ya ahí tuve un desarrollo profesional importante porque Cádiz y Cádiz provincia te da posibilidades, como yo decía, para firmar en todas las secciones del periódico. Puedes escribir en internacional porque está al lado Gibraltar y está Marruecos enfrente, puedes escribir de industria, de economía, porque tiene los astilleros más importantes de España y la industria náutica más importante de España, puedes escribir de sociedad, de cultura, con Alberti, en fin, había una riqueza temática tan importante que constantemente uno estaba escribiendo en El País, en todas las secciones y en todas las materias, y eso para mí fue muy importante, fue un lujo, ¿no? Ya. O sea, y entonces hiciste radio, periodismo de radio, pero deportivo, político, bueno, circunstancialmente, social, cultural, sí, de investigación, o sea, todo, hice lo que pude. todo. O sea, Todo ¿cuántas horas echabas tú? 10 o 12, ¿no? Bueno, eso no, Es la radio es que el periodismo engancha mucho, Antonio. claro. El periodismo engancha. Siempre sí. Y no mira uno las horas, no, aunque está regulado por norma, Antonio, yo no sé sí, antes. bueno, es un Ahora que más de 2, 3 o 4 horas no puede estar en la mesa, ¿no? Bueno, no, el mundo No, no está periodismo regulado eso, ¿no? no deja de ser una profesión más, entre comillas, y regulada por una serie de horarios y demás, pero yo pienso que el periodismo es una forma de vida, es algo más que picar en una oficina y marcharte. Sí. Hay un periodista muy conocido, que se llama Miguel Ángel Aguilar, que es un personaje muy peculiar, la verdad. Dice una frase muy gráfica, pero también define un poco lo que es ser periodista. El periodismo está en los bares, decía él. ¿En los bares? Claro, Miguel Ángel Aguilar es un periodista que, si no conocen ustedes, periodista muy experimentado en la información política, en la información parlamentaria, y él siempre allí en Madrid pues, ha sacado muchas noticias en los bares, en fin, un personaje, una vaca sagrada del periodismo español. Y efectivamente, tanto como eso no, pero es cierto que uno tiene que estar en la calle, tiene que estar en los sitios para conocer, para charlar, para ver, para estar y que te vean. Y no se trata solamente de despachar a una oficina y marcharte, es una profesión diferente, ¿no? Y estuve en la radio, hice todo, incluso hasta participé en el carrusel deportivo porque se nos fue el redactor de deporte y tuve que hacer deportes también. O sea, yo estaba desde matinal muy temprano, terminaba los informativos a mediodía, luego me quedaba para hacer el programa de deporte, llegaba el fin de semana, trabajaba en el carrusel, en fin, hice toros, todo. He retransmitido toros con Juan Belmonte, que trabaja en Canal Sur. ¿Has retransmitido partidos de fútbol? Partido de fútbol también he estado. En conexiones, no partidos enteros. Agota, ¿eh? Yo digo, yo Muy cuando difícil. estuve aquí colaborando, porque Muy yo difícil. estuve colaborando en el tema deportivo, Sí. íbamos al Alfonso Morube, a Ceuta. Hubo 2 sitios donde disfruté como un cosaco, fueron 8 o 9 años, yo iba de colaborador, yo tenía mi trabajo en mi empresa, pero los domingos me entretenía en el tema. Y claro, había que ir en aquellos años, te estoy hablando del año, Radio Decía se pone aquí en el año 84, 85, estando Lecia en tercera, que subió ahí en San Juan de Arnafarache y tal, y recorrimos por un montón de campos. Pero claro, había que ir pidiendo permiso en las casas cerca, quitar la cajetilla, la maleta, no sé qué. Allí en Rota, por ejemplo, donde ponen la feria, que está el campo de fútbol, el ayuntamiento, un teléfono que había una caseta de mantenimiento, tal, enganchado. Pero hubo 2 campos que yo disfruté como un enano, porque yo no sabía lo que eran las líneas microfónicas, que fue el Carranza,
cuando yo entro en Carranza y cojo la escalera para arriba con Manolo Porcé, y nos sentamos allí y cogemos, ya estábamos con Damián, y ya estábamos con Damián hablando, sentando. Oiga, alegría de retransmisión deportiva, por Dios. Y en el momento me llaman y me pasa igual. Pero lo demás bueno, pues en el Carranza he cubierto yo para Carrusel Deportivo e intervenía desde allí. Tú sabes, minuto de juego, resultados, cosas muy flashes, pero yo siempre he pensado que Carrusel, los carruseles es radio pura, es la sintonía, es el ritmo, es el periodismo puntual y la música, tanto la música como la sintonía, como también la entonación de los periodistas. Yo a mí me encantaba el carrusel, pero desde luego no estaba yo hecho para eso, porque eso era una tarea superior. Luego, posteriormente, como corresponsal del País y el Cádiz en primera, sí tenía que ir al estadio a hacer las crónicas. Sí, y pero ya entonces venía mi hijo conmigo, sí, para escribir. Y ya entonces venía conmigo mi hijo al palco y la verdad que allí hemos vivido muchas experiencias en Cádiz. Pero a ti te llena más el periodismo de radio que televisión no ha hecho nunca. No, televisión... Bueno, ahora he participado aunque he tenido una televisión también a mi cargo, vamos, en el área, cuando se pusieron en marcha las televisiones locales, que llamaban Localia. Localia, efectivamente, sí, pero no has estado tú delante de la cámara. No. Oye, Antonio, ahora que estamos hablando de ese tema, es curioso, yo me lo planteo muchas veces, grandes profesionales de la televisión, por ejemplo, o grandes profesionales de la radio, de los 10 o 12 que pueda haber en cada época, en cada momento en España, han estado en la radio y después algunos han estado en la radio y han hecho televisión y han hecho 3 programas y se han retirado porque no era lo suyo, y viceversa. Bueno, ahora incluso ocurre... A mí me gusta más la radio que la televisión, ¿eh? Sí. Pepe, perdóname, porque yo sé que tú estás haciendo televisión, que me perdones. Sí. Es que estos vídeos son así, son así de cercanos, que esto no es una entrevista, todo en conversaciones. Pero a mí me gusta más, yo veo las radios más directas, más frescas. Más personal, más... No sé, yo no sé explicarme, pero... Ahora ocurre también un proceso inverso. Hay gente que han hecho mucha televisión y quieren volver a la radio para sentirse, si se me permite el término, más realizado y más desarrollado incluso personalmente. Vamos, hay casos concretos muy importantes que en la propia cadena SER se dan, ¿no? Y particularmente en Radio Sevilla tenemos un caso muy reciente que es Luis Rollán. Luis Rollán es un chico que es muy famoso porque sale hasta hace poco en Sálvame, y posteriormente Viva la Vida en Telecinco los fines de semana, chaval periodista de Sevilla, cuyos orígenes profesionales están precisamente en Radio Sevilla, en 40 principales, donde fue una verdadera estrella de la radio. Lo que pasa es que luego se marchó hacia la prensa rosa y ha llegado a unos niveles de conocimiento y de desarrollo profesional extraordinario. Bueno, pues bien, él estuvo hablando con nosotros, quería volver a la radio. Bueno, y está haciendo un programa de radio en Radio Sevilla y está el hombre contentísimo, nosotros también muy contentos, porque además está redescubriéndose a sí mismo como profesional y está disfrutando, y todo disfrutando con él, ¿no? Antonio, y en todos estos años, o cuando estaba en Cádiz y tal, que tú has tenido una presencia, y lógicamente, muy conocido, ¿nunca te han llegado ofertas de otras cadenas? Sí. ¿O tú dices, no, yo empezar la C es mi padre y mi madre, y yo de aquí no me muevo? No, ya la verdad que eso, ya hoy en día no existe eso. Hoy en día antiguamente nos colocábamos en una prenda y tiramos 50 exactamente, años. Ahora hay más... Pero tú, por ejemplo, llevas toda tu vida. Sí, toda mi vida. Hay más promiscuidad, podríamos decir, ¿no? Pero sí es cierto, yo he tenido ofertas para varios medios en su momento. Pero ha dicho, estoy muy a gusto, hubo y no me muevo. Una oferta que sí me... Te sedujo, cuando la rechacé, luego me tuve remordimiento porque ya tenía el niño en este mundo y yo era una oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, objetivamente hablando, y la rechacé, pero la rechacé de pleno convencimiento, pero digo, a ver si he cometido yo aquí un error teniendo ya a un chaval en este mundo, pero vinieron más cosas y al final todo quedó bien, y nada, pero en efecto, sí, he tenido otras posibilidades profesionales. Pero al final, mira, mi apuesta personal por
por la radio y por la SER, bueno, ha seguido su trayectoria y hasta aquí. Y no me arrepiento, vamos. Que tú, de tu época, ahora yo sé que todo evoluciona. Mi profesión en las empresas ha evolucionado, lógicamente. Todo evoluciona. Una vez se evoluciona para bien, otra vez para mal y hay que dar retroceso y avanzar, en fin. ¿Qué diferencia encuentras tú entre el periodismo de la época tuya y el periodismo actual? Pues, una gran pregunta esa, porque a fin de cuentas el periodismo sigue siendo lo mismo, es contar aquello que... Informar, enseñar y entretener, exactamente, ¿no? que le pueda interesar al ciudadano. El problema es el cómo. Y ahí es donde se ha complicado todo, ¿no? Ahí se ha complicado todo. Se ha politizado. Hoy no, se ha complicado los procedimientos, las redes sociales, internet, son en definitiva herramientas que anteriormente no se tenían. Antes el periodismo era más, si se me permite el término, más manual, más de estar en la calle, utilizar agenda, tirar de agenda, de estar en contacto con uno, con otro, y hoy en día, como yo digo, con un solo dedo te pones a mirar, te pones a buscar fuentes por internet y puedes llegar a hacer una pieza informativa. En definitiva, se ha complicado, ha facilitado las cosas, pero se ha transformado. Y no digamos cuando llegue esa famosa inteligencia artificial que dicen que va a ser capaz de redactar piezas. ¿Será porque tengo 70 años? Sí, sí. Pero a mí me preocupa, ¿eh? Sí, bueno. ¿Eso tendrán que legalizarlo en su momento sí. a nivel internacional? Sí. Por lo menos los países desarrollados, porque eso puede ser un peligro, ¿eh? Sí. Vamos, a mi punto puede de ser un vista, peligro, pero siempre se necesitará a un periodista. Bueno, también el Internet decía que era un peligro, pero Claro, el Internet controlado... Por eso te digo. Fíjate el Internet aquí, la que Pero tenemos siempre se necesitará un periodista que tenga los criterios suficientes para valorar la noticia, organizar el trabajo, hacer una jerarquía de los elementos noticiables, etcétera, etcétera. Iñaki Gabilondo, el gran maestro del periodismo en España, siempre dice que en tiempos de inundación lo que falta, curiosamente, es agua potable. O sea, cuando las inundaciones en Mississippi, en Nueva Orleans, el problema es que la gente se moría de sed porque no podía beber el agua porque estaba contaminada y era un peligro, y entonces faltaba agua potable. ¿Qué sucede? En tiempos donde Internet te genera un cúmulo de información de todo tipo, noticias, falsas, no falsas, entonces hace falta alguien que potabilice ese líquido. Y ese alguien no puede ser otro que el periodista, que debe procesar el material en base a una serie de criterios profesionales. Por eso insisto que, pase lo que pase, siempre se necesitará un intermediario, un profesional de la comunicación. No sé cómo será ese proceso dentro de 20 años con la inteligencia artificial, pero yo confío en que siempre tendrá que haber una inteligencia humana, una capacitación profesional que sepa organizar los distintos elementos de la noticia. Estupendo, estamos dando inteligencia a los robots y a lo mejor lo que tenemos que dar la inteligencia a los humanos, ¿no? Sí, sí, totalmente, acabaremos así casi. Antonio, bajo tu punto de vista y tu trayectoria y tu experiencia y tu responsabilidad que tienes en los últimos años, yo veo, cuando estoy viendo televisión o estoy escuchando radio, claro, es verdad como se ha abierto tanto el abanico, porque antes había las emisoras que había, las cadenas que había, tanto de televisión, de radio como prensa escrita y tal. Pero hoy es que estamos, la prontitud, el titular, tú no piensas, es un planteamiento que yo hago, y no es que sea así, que esa rapidez en poder, el querer dar el titular, el primero del todo, le resta calidad a la noticia. No sé si he hecho bien el planteamiento. Sí, bueno, ahí ¿Me he explicado? te entiendo, pero es que esa virtud de la rapidez, de la instantaneidad, ya no es patrimonio solo de los medios de comunicación. O sea, antes todos corríamos para dar la noticia el primero. Pero es que ahora con las redes sociales cualquier ciudadano puede dar fe de un incendio que está ocurriendo en la calle tal. Y por lo tanto ese patrimonio que antes tenían los medios de comunicación ya no lo tenemos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir ello? Que necesitamos de un mejor tratamiento profesional de esos hechos noticiables, ¿no? Y eso está claro. Lo que sí está ocurriendo también es que a consecuencia de esta gran afluencia de contenidos que
que tenemos en el mismo teléfono a través de TikTok, Twitter y demás, ocurre que nos quedamos con la periferia, nos quedamos con la superficie, con la epidermis, con la espuma de la noticia y no entramos más allá. Eso sí está ocurriendo. Y antiguamente sí se hacía. Y eso está generando un gran desconocimiento, porque, y sobre todo en TikTok está creando verdaderas masas de gente absolutamente ignorantes de lo que sucede a su alrededor, porque elevan a categoría lo que no deja de ser un cúmulo de rumores o de memes o de noticias curiosas que tienen muy poco que ver con la realidad. Y efectivamente eso es para estudiarlo y para analizarlo y para preocuparse por ello. ¿Qué consejo le darías a los chavales que quieran estudiar periodismo o que actualmente estén estudiando periodismo? Bueno, que de un maestro del periodismo. Pues si han tomado la opción del periodismo, que lo estudien a fondo, que procuren también ampliar sus conocimientos en la época estudiantil en la que están, en el ámbito del derecho, en el ámbito de las relaciones internacionales, de la historia, que profundicen mucho, porque eso le va a dar una base muy importante a la hora de ejercer su profesión. No obstante, tengo que decirte que el panorama profesional está bastante complicado, ¿no? Hay una inflación de periodistas, hay muchos centros que forman a profesionales de la comunicación y no hay tanto medio para absorber a tanto estudiante de periodismo. Y la verdad es que el mercado en ese sentido está muy difícil. Ahora bien, hay saturación. Hay una saturación enorme, hay muchísimos periodistas. Yo no sé, el otro día el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla comentaba, en Sevilla, creo, haciendo cuentas, hay 4 centros públicos y privados que forman a periodistas y todos los años salen centenares de titulados, centenares de periodistas. No hay medios de comunicación, ni empresas informativas, ni gabinetes de comunicación que puedan absorber a tanto licenciado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué habrá que hacer? Pues súper especializarse, prepararse muy bien y tener mucha fe en la profesión, porque la profesión es muy gratificante. Si uno la vive con intensidad y tiene la suerte de encontrar el trabajo adecuado, te va a dar mucha gratificación esta profesión. Yo pienso, añadiendo esa exposición que tú acabas de hacer, que yo creo que el periodismo, al igual que ocurre con otras profesiones, debía de ser vocacional. Es que es vocacional. Es que es vocacional. Hombre, que hablamos del magisterio, hablamos del sacerdocio, hablamos del militar, hablamos del bombero, hablamos del médico, pero yo creo que el periodismo es una de esas carreras que tiene que ser vocacional con todo lo que la palabra vocacional encierra. Sí, totalmente. Así lo pienso yo. Totalmente. No es un... Verá, yo tengo también una discusión semántica con colegas porque hablan, ¿no? Porque el periodismo es un oficio que es necesario. Bueno, yo discrepo, yo no creo que sea un oficio, y lo digo sin ningún desdén, lo digo porque objetivamente es así. Yo vinculo oficio a un trabajo manual o en fin, oficio de electricista o oficio de carpintero. Lo que se llama oficio de toda la vida, o de los gremios de toda la vida. El periodismo es algo distinto, no es un oficio, quizás románticamente se puede decir un oficio, no, es una profesión que requiere de una formación adecuada, que requiere de una permanente actualización de tus habilidades profesionales. No porque tú hayas estudiado periodismo 5 años ya eres periodista, eso es una cuestión permanente, tienes que estar al borde de lo que sucede a diario, tienes que sentir. Yo digo también, lo comento a compañeros de mi hijo, ¿no? Un día estábamos, tienes que sufrir la actualidad, tiene uno que estar muy pendiente de la misma y sentirla, y luego desarrollar tu trabajo, pero tiene que ser una forma de vida, de vinculación permanente con lo que ocurre a tu alrededor. Y eso es algo muy especial, es una profesión muy específica, muy hermosa y que efectivamente requiere de dosis de vocación para desarrollarla debidamente y ser a su vez uno feliz con lo que hace, ¿no? Muy bien, exactamente, feliz con lo que hace. Bien dicho. Punto final a ese planteamiento. Y otra cosa, Antonio, que yo veo. Yo muchas veces he hablado en los vídeos, porque claro, llevamos ya 7 años, son 600 y pico vídeos.
y como son conversaciones, yo siempre he dicho que muchas veces nos haría falta en momentos puntuales en la vida pública, política, como tú le llamas, la Fórmula 1, que tú la seguirás, supongo, cuando hay un problema en la carrera, tú sabes, sale el 6 pica. No se para con la carrera, pero sí se ralentiza. Sí, sí. Y yo cuando veo cierta forma de expresiones de irritabilidades en los congresos, ya sea el nacional, el autonómico o en los plenos municipales, nosotros venimos de una generación que estamos acostumbrados a hacer uso de la palabra, pero que nos han educado, que no el que pega más voces, el que tiene más razón. Yo Sí. por lo menos, yo últimamente veo, no en todas, pero sí en muchas tertulias, en muchos temas de radio, en muchos temas de televisión, que hay también demasiada acritud verbal. Y claro, igual que los políticos dicen son los padres de la patria, pero también tenemos que olvidar que las personas que se ponen detrás de una alcachofa, bueno, hablando coloquialmente, un micrófono, o en la televisión, tienen que dar cuenta que están influyendo en muchas personas esas formas de hablar, de comunicar y de expresar. ¿Tú cómo ves eso que yo estoy Hombre, yo lo veo exponiendo? como ciudadano con mucha preocupación. A mí me provoca rechazo tanto ruido, tanta crispación. La verdad es que no me gusta para nada. Y lo he vivido eso mucho desde el punto de vista profesional, asistiendo a actos de plenos y de discusiones y de debates en donde se pierden las formas y la crispación reina y genera un ruido que impide el conocimiento y que impide la verdad. A su vez también hay colegas, periodistas, que contribuyen a generar ese ruido en primera persona. No creo que sea lo mejor para todos, ni creo que de esta manera contribuyamos a un mejor debate civilizado de las cosas que nos pasan, ¿no? Y yo confío en que esto vaya neutralizándose poco a poco, porque me da la sensación de que el ciudadano está harto de este ruido permanente y continuo. Y hay otra cosa más que yo con el paso de los años estoy comprobando en mí mismo y que valoro más, y que subrayo como otro de los graves problemas que hemos tenido, que es el sectarismo, que es el enfrentamiento entre gente que opinan de forma diferente y te ubican en un bando y otro en otro bando, y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Porque no nos han educado en eso nuestros padres. Pues verás, una de las cosas que yo también observé en ese, volvemos a tiempo atrás, en esa écija en blanco y negro, era el sectarismo. Yo veía mucho sectarismo, incluso cuando yo estaba estudiando en Madrid y ya venía aquí, ya había ayuntamiento democrático y demás, yo observaba mucho sectarismo, mucho enfrentamiento político y hasta personal Social. entre un pueblo muy dividido. A mí siempre eso me llamaba mucho la atención de Écija, de cómo el pueblo estaba tan dividido políticamente En aquellos años. en aquellos años. Y no hace falta que insistamos muchos detalles, pero eso está ahí, al cabo de la calle. A mí aquello me impresionaba muchísimo. Y donde se juntan unos, no vayas a ese bar porque a ese bar van yo no sé quién, a ese bar. Entonces yo que venía de Madrid, que luego venía de Cádiz incluso, o de Sevilla, me llamaba mucho la atención. Entonces la crispación, el sectarismo me parecen dos males de nuestro mundo actual que hay que combatirlo. Y yo cada vez solo tengo amigos de todos los colores políticos, tengo mis reuniones de amistad con unos, con otros, y me muevo con sumo respeto con todo el mundo, y creo que eso es lo que debemos de procurar. Valoro mucho eso, la falta de sectarismo, la pluralidad, el respetarse, el ser uno del partido que sea, de la ideología que sea, pero sentarse a dialogar, tener un buen rato y que no va a haber tanta diferencia ni tanto enfrentamiento absurdo y ridículo. Ese es un asunto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y ahora lamentablemente cobra mucho valor con el ruido político que tenemos, ¿no? Eso, el respetarnos es que yo influyo mucho en los vídeos, respetarnos, 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 respetarnos. Y ser tolerante, pero claro, ser tolerante con lo que se tiene que ser tolerante, porque claro, una vez que se traspasa, porque como siempre decimos, Antonio, vale, libertad, derecho, libertad y derecho, pero que la libertad y los derechos hay que ganarlo día a día, que eso no te cae hermana del cielo. Pero para que haya libertad y derecho,
tenemos que ser conscientes que debemos de tener deberes antes. Sí. Debemos de tener deberes antes. Y respeto al prójimo, ¿no? Porque yo siempre pongo un ejemplo mucho de los míos, dices, yo pongo aquí 6 y 3, 9. Yo estoy viendo un 9, pero tú estás viendo un 6. Sí. Con lo cual, son puntos ¿no? de vista, el respeto. La relatividad de las cosas. Eso en el fundamental. periodismo se aprende muy bien. Yo siempre cuento, doy una experiencia, sugiero a alguna gente que empieza en el periodismo, digo, vea un juicio donde haya un homicidio, ¿no? Y entonces verás al defensor del que está sentado al banquillo y hace una descripción de los hechos, ¿no? de los hechos, donde él es una bellísima persona, es imposible que lo haya querido matar. Y ahora escucha a la fiscalía o la acusación particular y este señor es un criminal porque no sé qué, no sé cuánto. Son dos mundos, dos relatos absolutamente diferentes, ¿no? Con lo cual la labor del juez es sumamente complicada y cada vez tiene mucho más valor, ¿no? Y más fuerza, ¿no? Y digo, mira, tú ves cómo se construye un relato tan contundente y objetivo, pero el otro también hace un relato igual de contundente y objetivo, con planteamiento jurídico, etcétera, etcétera. Digo, eso te sirve un poco para ver la relatividad de las cosas, ¿no? Antonio, pues sí. Tú ya vamos a ir finalizando. Tú ya has triunfado, te queda lo menos todavía porque yo me jubilé. ¿Tú piensas jubilarte? Bueno, yo no lo sé, ya veremos. Yo Tú de creo que momento puedo estás estar a algunos gusto. años bien, sí. Puedo, si Por Dios fuera quiere, estás estupendamente, por dentro lo mío puedo seguir, también. si puedo Con lo seguir, cual te vemos con seguiré. 70 años. No 70 creo, tanto No, como no. eso no. Pero, tanto como llegar a 70 años, no, pero bueno, no lo sé. Tus hijos también en sus Sí. ámbitos están triunfando, cada uno en lo suyo. Ella en el Betis y él en la televisión. La suerte siempre se dice en los toreros, los cantantes, el futbolista, que hay que tener suerte. Pero para triunfar, entre comillas, en esta profesión, ¿qué hace falta? Yo no sé si lo que yo he hecho es Trabajo, triunfar trabajo. o no, Que pero es verdad, eso insisto, hay que querer mucho tu profesión, lo que tú haces, volcarte al máximo y ya las cosas irán llegando. Es lo único que pienso. Creer mucho en tus propias posibilidades, amar tu profesión y a partir de ahí creo que vendrán las demás cosas por añadidura. Es lo único que puedo decir, ¿no? Pues ya para ir finalizando, yo muchas veces, de vez en cuando hago una especie de té, no siempre hago una especie de té. ¿Te gustan los deportes? Sí, pero tampoco soy ningún fiebre, ¿eh? No es practicarlo, ¿qué tipo? ¿El fútbol? El fútbol. ¿El baloncesto, el No, balonmano? el fútbol. El fútbol. ¿De qué equipo Yo soy eres? del Betis. Del Betis, igual que usted. Sí, mi padre era del Betis. Del Betis, Mi hermano Damián, muy Betis. Mi sobrino Pablo, muy bético también. Respetando. Yo también, mira, hasta en eso. Yo disfrutaba con el Sevilla. Yo también. Yo no soy. Para mí eso no supone ningún problema. Al revés. ¿Eres persona de cine? Veo poco cine. Ve poco cine. ¿De serie de televisión? Tampoco. Cinéfilo. Claro, preguntarte de radio, un programa de radio, está claro que me va a decir lo que me va a decir. Sí. La sé, está claro. Eres ciano, has vivido en varios sitios, pero si no hubiera vivido en Ecija o tal, una ciudad para vivir. Hombre, o sea, para vivir Cádiz. Cádiz. Cádiz ciudad. Para vivir Cádiz. Cádiz es un sitio extraordinario. Afortunadamente sigue manteniendo su perfil propio, su personalidad, lo cual es hoy en día difícil de asegurar, dado que hay muchas ciudades que se han visto sepultadas por la impersonalidad, por la afluencia de este tipo de gente o porque se convierten en ciudades dormitorio. La ciudad de Cádiz sigue teniendo su algo, su pellizco, su singularidad, ¿no? Que te engancha, ¿no? Una parte de España, un sitio de España, una región, un lugar que o no hayas visitado o que hayas visitado y te gustaría volver. Hombre, yo me gusta mucho Galicia. Yo ya a raíz de ya me siento vinculado un poco con Galicia porque es la tierra de mi nuera, de Paula, y me encanta cada vez que hemos estado allí en Galicia, me encanta. Ella es de La Coruña y mi nieta ya pues ya tiene cosas también de La Coruña ya, ¿no? Y gallega. Y de verdad que a nosotros nos encanta Galicia. Sí. Claro, si son viajes cortos está claro el coche, pero bueno, tienes lo mejor que ir a Madrid. ¿Te gusta más? Porque hay quien le gusta conducir.
¿El coche, el avión o el tren? No, a mí no me gusta para nada conducir. No, De verdad, úntate conmigo. no me gusta conducir, me estreso Úntate mucho. conmigo. Me estreso mucho, no soy un buen conductor y lo reconozco y me da mucha pereza pensar, ahora con esto de la nieta pues tenemos que ir más frecuentemente a Madrid y efectivamente tengo que coger el coche y son un trayecto de 4 horas y media, casi 5, ¿no? Tirando, pero entonces el AVE no, ni el avión. claro, No. y procuro ir en el AVE, ¿no? Mm. Porque es que me estresa mucho pensar que hacer un trayecto de 5 horas conduciendo, no lo concibo. ¿Eres más de la zona de descanso veraniega o no veraniega? Cada uno lo entiende, el periodo vacacional, quien se puede ir en invierno también a la nieve. ¿Eres más de nieve, de parques naturales o de playa? Yo de playa, yo la verdad que no, la verdad que soy muy urbanita, no salgo muy poco. Yo, la playa porque está en Cádiz, si no, ni iría. Buena ¿Sabes? playa, ¿eh? Buena playa, ¿eh? Por eso te digo, yo Buena playa. soy muy acomodaticio y cuando llega el fin de semana procuro, yo vivo en Triana y me quedo tranquilo allí en Triana y si no, o vengo a Écija o bien me voy a Cádiz, ese es mi panorama, ¿sabes? Ya, De ya. modo que no Mm, muchas aventuras, desde luego. ya, ya. Pues ya para terminar, Antonio, creo que hemos charlado, conversado ampliamente de todo, de tu Ujú. vida, de tu persona, de tu familia, de tu ciudad, los perfiles que nos has dado, del recorrido de tu profesión. Entonces, bueno, ya darte las gracias porque sé que has venido expresamente desde Sevilla a hacer aquí Ujú. esta conversación tan agradable y tan entrañable que llevábamos ya 2 o 3 años queriéndola hacer, pero por motivo no ha podido ser. Darle las gracias a los responsables del Palacio de Benamejí, pues estamos aquí en las Caballerizas, lo hemos hecho venir vamos yo, Extraordinario sitio, ¿eh? media hora, hombre, lo que tú te merecías. Sí, sí, sí. Hombre, Sí, sí, no nos sí. vamos a poner ahí en medio de la calle a 40 grados, De ¿eh? verdad. Hombre, es que estamos a 8 de julio, ¿eh? Oye, por cierto, hablando de 8 de julio, los Sanfermines, tú los toros, ¿eres taurino o Sí, no? sí, sí, a mí siempre ¿Eres, me gustan mucho los toros. Ahora tengo menos eres fiebre taurino? taurina, Sí. pero siempre me gustan mucho los Sí, toros. de tu Yo tengo recuerdo de cuando iba recuerdos, para... cuando era pequeño, yo, mi hermano íbamos a la Plaza de Toros de Écija y Sí, veíamos las becerradas. sí. Y tengo muy buenos recuerdos también del cine de verano de la Plaza de Toros de Écija. Efectivamente, sí, Allí sí, veíamos todas las películas sí, había por haber. sí. Y me acuerdo también, tengo un gran recuerdo de las cucañas. Es verdad, la Que era cucaña, muy divertido es eso, era verdad, muy divertido. bueno, la cucaña para los más jóvenes no lo sabían, era un Sí, palo que se ponía en el centro de la plaza, se me enjabonaba abonaba y y ponía un arriba se jamón, ponía una un caja, sobre con un sobre o dinero. algo, y no me veas tú ahí Sí, gateando con aquellos abonados, ¿eh? yo me acuerdo Yo mucho no de subí eso. nunca, no subí Yo nunca. no, yo voy a subir. Ya, ya. Sí, Bueno, pues dale las gracias también a tu hermano Damián, sí, que ha influido mucho y sé que te ha llamado muchas veces, sí, 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 ¿eh? sí. Y yo también he sido pesado, así que me disculpa. Espero no haberte defraudado. ¿Eh? Que espero no haberte defraudado No, después. no, que va, ni mucho menos. Ha sido muy... Vamos, y estoy porque llevamos 1 hora y media y sé que te tienes que ir para Sevilla de vuelta. Eh, Me ha alegrado mucho saber quién es tu familia política. Sí, Muchísimo, porque yo a José Antonio Mena y al padre de José Antonio Mena, tu señora, que no la conozco. Pero sí, vamos, si sale al padre y sale al hermano, ya está. ya está. Ya O sea, está, que está igual que todo tú, dicho. está todo dicho. Saludar a todos los yélamos, Sí, sí. como hoy es sábado por la mañana, pues eso, que el programa de esta noche al niño le salga bien. Cuando lo escuche, no me va a salir bien, Vale, vale. no va a salir bien. Y ya está, muchas gracias. Muy Entonces, bien. ya para finalizar, como cijano de nacimiento, y que lleva también a Écija en tu corazón, porque yo con todos los ecianos que me he sentado, como con Paco Laguna Menor, el biógrafo de Manolete, que vive en Villa del Río y tal, y otros más que han venido por Écija, que son personas que llevan años fuera, pero llevan... Eh, dile a tus paisanos lo que te apetezca, lo que te salga del corazón en este momento y finalizamos. Nada, simplemente saludarle y decirle que siempre tengo Écija muy presente. Yo comento, Rafael, que yo hago de lobby en favor de Écija, como se dice, como
como elemento de presión en favor de todo aquello que sea beneficioso para la ciudad de Écija. Y en ese sentido me tienen a su disposición. Antonio. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo esto después lo corto, como tú sabes.